Hola, soy Sebastián Meléndez con IFM Global. Acompáñenos en el proceso de construir una comunidad de líderes globales. En el episodio de hoy quiero hablarle acerca de qué es el pensamiento de primer principio. Rompa los estereotipos y encuentre su solución con esta herramienta. Elon Musk, un conocido empresario sudafricano, plantea una sencilla pregunta para ayudar a la resolución de problemas, que es cómo podemos estar seguros de que no estamos intentando resolver un problema basándonos en datos pobres o incompletos. El modelo mental del pensamiento de primer principio implica despojarse de todo lo relacionado con un tema hasta quedarse solo con lo esencial, porque solo entonces se es libre de resolver el problema. Gran parte de nuestro pensamiento y análisis se basa en los logros, descubrimientos y suposiciones de otros. Entonces observamos cómo otra persona hace algo, por ejemplo, construye una bicicleta, hornea un pastel, compone una canción o pone en marcha un pequeño negocio y luego tratamos de imitarlos y mejoramos lo que hemos aprendido de estas personas. No le damos mucha importancia y seguimos su ejemplo por diversas razones. Es como siempre se ha hecho. ¿Por qué tenemos que recrear la rueda cada vez que vamos a iniciar algo? Esto se conoce como razonamiento análogo y aunque funciona, es propenso a errores y equivocaciones porque se sigue un camino a ciegas sin cuestionar los supuestos subyacentes. Imagínese que le dicen que un pastel contiene una determinada cantidad de harina y huevos y usted sigue ciegamente las instrucciones como si fuera cierto. Puede que esta receta se haya transmitido de generación en generación, pero es posible que se haya formalizado porque una abuela solo tenía una cantidad determinada de harina y huevos para hornear el pastel en ese momento. Tal vez esto dé como resultado un pastel de sabor bastante desagradable y si se desviara del sabor y la humedad se multiplicarían por 10. La idea es que nuestras percepciones de un asunto o acontecimiento se basan frecuentemente en suposiciones. No siempre las suposiciones son correctas. Suponemos que una proporción precisa de harina y huevos produce el pastel con mejor sabor, pero ¿es esto cierto? Es posible que sea un ciego guiando a otro ciego. Y esta tendencia al utilizar el principio de primer principio borra este comportamiento y desarma las suposiciones hasta que solo quedan los aspectos más básicos. En todo lo que emprende Musk se adhiere al pensamiento de primer principio y se opone con vehemencia a que le informen eso no es posible. Según las suposiciones predominantes, puede ser imposible, pero no para él. El intento de Musk al crear SpaceX cayó inmediatamente en el mismo problema que había condenado todos los esfuerzos espaciales privados anteriores: el costo exorbitante de los cohetes. Evidentemente, esto era un obstáculo importante porque el negocio de SpaceX sería enviar cohetes al espacio. Por otra parte, sus proyecciones de costos se basaban en la idea de que tendrían que comprar cohetes a otras empresas. Entonces, utilizó el razonamiento de primer principio para desglosar los verdaderos costos de llegar al espacio por cualquier método y rápidamente descubrió que el precio del cohete no era lo que parecía. En lugar de gastar hasta $65 millones en un cohete terminado, Musk optó por subcontratar el proceso, adquirir los componentes en bruto y fabricar los cohetes. Entonces, en pocos años, SpaceX había reducido el costo de lanzamiento
de un cohete a una fracción de lo que había calculado anteriormente, y más que después logró reutilizarlos al poderlos aterrizar exitosamente también. Entonces Musk utilizó el pensamiento de primer principio para desafiar las suposiciones, preguntando qué se necesitaba para viajar a los confines del universo, y la respuesta siguió siendo la misma: un cohete. El cohete, por otra parte, no tenía que venir de Boeing, Lockheed o cualquier otro fabricante aeroespacial conocido. Se le ocurrió un enfoque más eficaz, empezando por su objetivo y luego identificando los supuestos fundamentales de los que deseaba deshacerse. Empezó preguntándose: ¿qué estamos absolutamente seguros que es cierto y está probado? Dejemos de lado todo lo demás por ahora. Cuando tuvo que abordar el problema del tránsito rápido y eficiente entre Los Ángeles y San Francisco, volvió a recurrir a su modelo mental. Musk sigue un sencillo procedimiento de 3 pasos para descubrir el primer principio que le permite desafiar las expectativas. Imaginemos que nuestra dificultad es recrear el pastel de la abuela sin los elementos que figuran en la receta. Número 1, hay que identificar y definir los supuestos actuales. Son cosas que parecen estar grabadas en piedra o ser inmutables. El pastel de la abuela necesita una mezcla específica de harina y huevos. ¿Es así o no? Desglose el problema en sus componentes fundamentales. Debe servir algo comestible que se parezca a un pastel. Normalmente un pastel requiere X número de huevos y Y gramos de harina. Se necesita calor y un recipiente. Hacer soluciones novedosas desde las bases. No podemos hacer el pastel de la abuela con los ingredientes actuales, pero podemos encontrar sustitutos adecuados para todo lo que falta. ¿Qué ingredientes se pueden sustituir en la receta? ¿Es realmente necesario utilizar harina o huevos? Esta forma de pensar puede aplicarse a una gran variedad de situaciones, como la creación de un negocio, innovar nuevas soluciones, la comprensión de eventos pasados o para capitalizar oportunidades. Saludos y que tenga un excelente día.